Hola, ¿qué tal? Soy tu servidor Israel Mesa y sean bienvenidas, bienvenidos a este nuevo episodio de En las manos de Dios, un espacio donde buscamos renovar el alma, encontrar sentido en lo cotidiano y acercarnos a una vida más plena desde una perspectiva cristiana. Hay momentos en la vida en los que avanzamos con claridad, sintiendo que todo fluye con suavidad y propósito, y hay otros en los que el camino se vuelve incierto, donde las preguntas pesan más que las respuestas y donde el corazón necesita un recordatorio de que no está solo. En cada una de esas etapas, las luminosas y las oscuras, las de impulso y las de pausa, hay una constante que sostiene, acompaña y transforma: la fidelidad de Dios. Una fidelidad que no depende de nuestras fuerzas, de nuestros logros o de nuestras caídas, sino de su amor inquebrantable, que permanece firme incluso cuando nosotros vacilamos. A lo largo de la vida, descubrimos que Dios no solo está presente en los grandes milagros o en los momentos de celebración, también está en los procesos lentos, en los días comunes, en las temporadas de espera y en los cambios que no pedimos, pero que nos moldean. Su fidelidad se revela en detalles que a veces pasan desapercibidos, en la paz que llega sin explicación, en la fortaleza que aparece cuando pensábamos que no podíamos más, en las puertas que se abren justo a tiempo y en las que se cierran para protegernos. Cada etapa tiene su propio lenguaje y en cada una Dios habla de una manera distinta, pero siempre con la misma ternura y la misma intención de guiarnos hacia lo mejor. Hoy te invito a entrar en este episodio con el corazón dispuesto a reconocer esa fidelidad que te ha acompañado desde siempre. Tal vez estás en una etapa de crecimiento o quizá en una de transición. Tal vez celebras o tal vez sanas. Sea cual sea tu momento, Dios está ahí, constante, paciente y presente. Que esta reflexión te ayude a recordar que no caminas por temporadas aisladas, sino por un viaje sostenido por un amor que nunca cambia y que paso a paso su fidelidad sigue escribiendo tu historia. La vida está hecha de etapas, algunas llenas de luz, otras marcadas por la incertidumbre, otras teñidas de silencios que parecen interminables. Y sin embargo, en cada una de ellas hay un hilo invisible que sostiene, acompaña y guía. La fidelidad de Dios, una fidelidad que no cambia con las estaciones, que no se debilita cuando nuestras dudas llegan, que no se apaga cuando nos sentimos perdidos. Él permanece firme y constante, incluso cuando nosotros fluctuamos. En el libro de Hebreos, capítulo 13, versículo 8, se nos asegura: Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Cuando miramos hacia atrás, descubrimos que Dios estuvo presente incluso en los momentos que creíamos vacíos. Estuvo en las decisiones difíciles, en los caminos que no entendíamos, en las lágrimas que derramamos en secreto. Su fidelidad no siempre se manifiesta con estruendo. A veces se revela en pequeños detalles, en gestos silenciosos, en fuerzas que llegan justo cuando pensábamos que no podíamos continuar. En Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 9, se nos asegura: y Él es Dios
por el cual fuisteis llamados. Hay etapas en las que todo parece fluir con facilidad. Caminamos con seguridad, avanzamos con entusiasmo, sentimos que el propósito se despliega frente a nosotros como un camino iluminado. En esos momentos, la fidelidad de Dios se percibe como un viento suave que impulsa, que anima, que confirma. Pero incluso ahí, Él nos recuerda que no dependemos de nuestras capacidades, sino de su gracia. En el libro de Juan, capítulo 15, versículo 5, se nos recuerda, porque separados de mí, nada podéis hacer. Luego llegan las etapas de transición, esas en las que no sabemos si avanzar o detenernos, si soltar o sostener, si esperar o movernos. Son tiempos en los que el alma se inquieta y el corazón busca respuestas. Y aún así, Dios permanece fiel. Él no se confunde con nuestras dudas ni se impacienta con nuestros temores. Su fidelidad es un ancla firme que nos mantiene cuando todo alrededor parece moverse. En el libro de Salmos, número 18, versículo 2, se nos dice, el Señor es mi roca y mi fortaleza. También existen etapas de silencio donde parece que Dios no habla, donde las oraciones se sienten pesadas y donde el alma se pregunta si sigue siendo escuchada. Pero incluso en esos silencios, su fidelidad no se detiene. Él trabaja en lo profundo, en lo invisible, en lo que aún no comprendemos. Aun cuando yo no lo veo, tú estás sobrando, dice nuestro corazón, recordando que su amor no depende de nuestras percepciones. En el libro de Isaías, capítulo 41, versículo 10, se nos menciona, yo estaré contigo. Hay etapas de pérdida donde el dolor se vuelve un compañero inesperado, etapas en las que despedimos sueños, relaciones, temporadas que marcaron nuestra historia. Y aunque el duelo pesa, la fidelidad de Dios se convierte en un refugio. Él no minimiza nuestro dolor, lo abraza, lo acompaña y lo transforma. En el libro de Salmos, número 34, versículo 18, se nos recuerda, cercano está el Señor a los quebrantados de corazón. En las etapas de crecimiento, cuando Dios nos estira más allá de lo cómodo, su fidelidad se manifiesta como guía. Él nos muestra lo que debemos dejar atrás, lo que debemos aprender, lo que debemos fortalecer. Crecer duele, pero también libera. Y en ese proceso, Dios no nos suelta. En el libro de Filipenses, capítulo 1, versículo 6, se nos recuerda, el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará. Hay etapas de espera, quizá las más difíciles, esperar sin saber cuándo, sin saber cómo, sin saber por qué, pero la fidelidad de Dios se revela en la paciencia que Él mismo nos enseña, en la esperanza que renueva, en la certeza de que su tiempo es perfecto. En el libro de Lamentaciones, capítulo 3, versículo 26, se nos recuerda, bueno es esperar en silencio la salvación del Señor. En las etapas de abundancia, cuando todo parece florecer, Dios nos recuerda que su fidelidad no es un premio, sino una constante. Él nos invita a disfrutar, a agradecer y a compartir, a reconocer que cada bendición es un recordatorio de su amor. En el libro de Santiago, capítulo 1, versículo 17, se nos dice,
Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto. En las etapas de lucha, cuando enfrentamos batallas internas o externas, su fidelidad se convierte en fuerza. Él pelea por nosotros, nos sostiene y nos cubre. Aunque el enemigo se levante, Dios permanece como escudo. En el libro de Éxodo capítulo 14 versículo 14 se nos asegura, el Señor peleará por vosotros. Hay etapas en las que Dios nos llama a soltar, soltar lo que ya no nutre, lo que ya no edifica, lo que ya cumplió su propósito. Y aunque soltar duele, su fidelidad nos asegura que lo que viene es mejor. En el libro de Isaías, capítulo 41, versículo 10, se nos recuerda, no temas porque yo estoy contigo. En las etapas de revelación, cuando Dios abre nuestros ojos a nuevas verdades, su fidelidad se manifiesta como luz. Él ilumina lo que estaba oculto, aclara lo que era confuso, ordena lo que estaba disperso. En el libro de Salmos 119, versículo 105, nos recuerda, lámpara es a mis pies tu palabra. En las etapas de restauración, Dios reconstruye lo que se quebró, sana lo que dolió, renueva lo que parecía perdido. Su fidelidad no solo repara, también transforma. En Segunda de Crónicas, capítulo 7, versículo 14, Él nos asegura, yo sanaré tu tierra. Hay etapas en las que Dios nos sorprende, caminos que no esperábamos, oportunidades que no imaginábamos, respuestas que llegan de formas inesperadas. Su fidelidad no solo sostiene, también sorprende. En el libro de Isaías, capítulo 43, versículo 19, nos recuerda, He aquí, yo hago cosa nueva. En las etapas de servicio, cuando damos de lo que somos y de lo que tenemos, su fidelidad se manifiesta en provisión. Él multiplica, fortalece y también inspira. En el libro de Filipenses, capítulo 4, versículo 19, nos recuerda, mi Dios suplirá todo lo que os falta. En las etapas de cansancio, cuando sentimos que no podemos más, su fidelidad se convierte en descanso. Él nos invita a detenernos, a respirar y a recargar el alma. En el libro de Mateo, capítulo 11, versículo 28, nos pide, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. En las etapas de decisión, cuando debemos elegir caminos, su fidelidad se manifiesta como dirección. Él endereza nuestros pasos, incluso cuando no sabemos hacia dónde ir. En el libro de Proverbios, capítulo 3, versículo 6, se nos recuerda, reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas. En las etapas de victoria, cuando celebramos lo que Dios ha hecho, su fidelidad se convierte en testimonio. Cada logro, cada avance, cada milagro es una evidencia de su amor. En Primera de Samuel, capítulo 7, versículo 12, se nos recuerda, hasta aquí nos ayudó el Señor. En las etapas de madurez, cuando entendemos que todo tuvo un propósito, su fidelidad se revela como sabiduría. Miramos atrás y comprendemos que Él estuvo en cada detalle, en cada giro, en cada silencio. En el libro de Romanos, capítulo 8, versículo 28, se nos recuerda, todas las cosas ayudan a bien. Y así, al recorrer cada etapa de la vida,
descubrimos que la fidelidad de Dios no es solamente un concepto, sino una presencia. No es una idea, sino una realidad que nos acompaña desde el principio hasta el final. Él es fiel en lo que vemos y en lo que no vemos, en lo que entendemos y en lo que aún no comprendemos. Su fidelidad es el hilo que teje nuestra historia. En el libro de Lamentaciones, capítulo 3, versículo 23, se nos recuerda, grande es tu fidelidad. ¿Te agradaría orar conmigo? Dios mío, amado Padre Celestial, hoy venimos ante ti con un corazón agradecido por tu fidelidad que nos ha ido acompañando en cada paso, en cada proceso y en cada estación de nuestra vida. Reconocemos que aun cuando no entendimos los caminos, tú estuviste ahí, sosteniéndonos con tu amor y guiándonos con tu sabiduría. Gracias por ser constante cuando nosotros fluctuamos, por permanecer firme cuando nuestras fuerzas se agotaron y por recordarnos que tu presencia es la mayor seguridad que podemos tener. Hoy descansamos en la certeza de que nunca nos has dejado y nunca lo harás. Padre, te pedimos que nos enseñes a confiar en tu fidelidad, incluso cuando la etapa que atravesamos es difícil o incierta. Ayúdanos a ver tu mano en lo cotidiano, tu propósito en lo que parece confuso y tu gracia en lo que aún no comprendemos. Que tu Espíritu Santo nos dé discernimiento para reconocer tus movimientos, paciencia para esperar tus tiempos y humildad para rendir nuestras expectativas a tu voluntad. Que cada día podamos recordar que tú eres fiel, no por lo que hacemos, sino por quien eres. Y Señor, mientras avanzamos hacia lo que viene, te pedimos que renueves nuestras fuerzas y afirmes nuestros pasos. Que tu fidelidad sea el faro que ilumine nuestro camino, la roca que sostenga nuestra fe y el abrazo que consuele nuestro corazón. Permítenos caminar con la confianza de que cada etapa, cada proceso y cada transición están bajo tu cuidado perfecto. Que nuestra vida sea un testimonio vivo de tu amor inquebrantable y de tu fidelidad eterna. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias por acompañarme el día de hoy y recuerda que puedes escucharme a través de Spotify, Amazon Music, Apple Podcast, iHeart y también en YouTube. Y por favor, no olvides dejar un comentario sobre qué te ha parecido este episodio. Soy tu amigo Israel Mesa. Que Dios te bendiga siempre y recibe un fuerte abrazo. Hasta la próxima.